Buenas tardes para todos. Me tocó el tema ser pacificador y reconciliador, ¿va? Antes de comenzar, yo venía, ahí sí que ya hace varios meses que me habían dado mi tema y yo lo agarré personal. Siento que los temas los tenemos que agarrar para vivirlos en nuestra vida diaria, porque por ejemplo acá en el sector donde yo vivo, pues hay veces que aparecen ahí sí que un sinfín de problemitas por ahí y en la mayoría pues siempre me han jalado a mí, va. Desde hace varios días, va, como hay veces que pues uno en ocasión uno viene y se molesta, ¿va? Entonces siempre yo recuerdo la palabra que Dios me hizo el llamado a ser un pacificador y siempre ha venido a mi mente. Ahí sí que día con día, o a veces los niños hacen algo ahí que no lo molesta a uno o tal vez no le obedece. Y me dice, Marina, Dios te ha llamado a ser un pacificador. Entonces he venido viviendo desde antes de que la pastora me comentara cuál era mi tema mío. Y mucho más cuando yo llegué a entender de que ya estaba haciendo, anteriormente estaba haciendo ya pacificador, va. Entonces, pacificador y reconciliadores. Pacificador significa trabajar activamente para restaurar la paz y las relaciones entre las personas y Dios, tanto a nivel personal como en el mundo. Jesús es el ejemplo más grande y perfecto de ser un pacificador, ya que vino a reconciliar a la humanidad con Dios y a traer paz al mundo. Y ser un pacificador nos implica un compromiso activo con la paz, la justicia y siguiendo siempre el ejemplo de Jesús, buscando la restauración de las relaciones rotas. El ser un pacificador humanamente, dice, es actuar como medidor para restaurar relaciones rotas, crear paz entre dos o más personas, así como proveer la justicia y el bienestar. Como por ejemplo, como les decía, por ejemplo, si en mi casa pues niñas están desobedeciendo, discutiendo por algún motivo, o sea, yo como padre pues puedo ser un pacificador en solucionar correctamente en el hogar, va, en situaciones que hagamos, que nos implica siempre actuar con paz correctamente, nos implica siempre a buscar la verdad, escuchar con atención y buscar siempre una solución al problema, actuar con empatía y respeto. Dios me llamó a ser un pacificador. A veces no podemos calmar a quienes causan los conflictos, va, por alguna razón que son tal vez personas muy necias, que siempre ellos quieren tener la razón, va, pero podemos venir y actuar hacia la otra persona. Como por ejemplo, aquí voy a hacer una pausa. Por ejemplo, yo estuve anteriormente que la pastora me dijera de mi tema y yo conozco a dos personas que vivieron en la misma casa, compartían todo. Estas personas pues se dividieron con sus familias. Después siempre tenían esa comunicación, una comunicación grande. Y hubo una persona o tal vez más que se encargaron de dañar esa relación, de llevar y traer chismes hasta la conclusión de que ya no querían verse, ya no querían convivir. Y las dos personas se iban bien conmigo. Comencé a hablarle a una que es la más, ahí sí que más comprensiva. Le comencé a decir de que Dios lo que siempre nos llama es a perdonar, aunque nosotros hayamos sido los heridos, los lastimados, el perdonar. Si no perdonamos, o sea, no vamos a tener esa paz en nuestro corazón, esa paz que Dios nos daba. Bendito sea Dios, pues tuve un proceso ya de varios meses. Con la otra persona, pues no pude, ¿va? Lastimosamente, pues yo le hablaba y me salía adelante, entonces con diferentes versiones y todo, ¿va? Entonces ya las personas, estas dos personas, ya ellas ya se platican
Tal vez no se visitan continuamente, va, pero ya siento yo que va entrando más paz en sus corazones. Y siempre pues tienen una distancia, está haciendo tanto como antes, va, pero siempre pues tengo que seguir. Cada que yo platico con ella, pues yo siempre vengo y le sigo hablando de Dios, que el llamado que Dios nos hace es a perdonar, porque si no perdonamos no vamos a tener paz en nuestro corazón. La reconciliación con Dios a través de la fe en Jesús se restauró la relación rota entre la humanidad y Dios. Que Jesús vino a restaurar la relación entre nosotros y Dios, dice. Reconciliación con los demás implica perdonar y hacer reflexión sobre el perdón que no es negociable. Buscar la verdad, restaurar relaciones y conflictos. Encontré 3 cosas que necesita tener un pacificador. Que la paz siempre esté en mi propio corazón. Segundo, ser paciente y suave. Tercero, resolver siempre en la verdad y justicia. Que la paz siempre reine en mi propio corazón, dice. Los pacificadores no pueden crear paz entre los demás si no empezamos primero por la paz en nuestro propio corazón. O sea, no podemos venir a enseñarle a alguien sobre la paz si no la tenemos nosotros primero, ¿va? Si deseamos crear paz entre los demás, debemos encontrarla primero y solo en Jesús la encontramos. O sea que para venir y hablarle a alguien de paz, primero tenemos que buscarla nosotros como pacificadores y luego compartirla con las demás personas. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos dice en Filipenses 4:7 que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guarda vuestros corazones, vuestros pensamientos en Jesús. La paz del mundo es temporal, mas la paz de Dios es eterna. Comentaba con Marina, o sea, la paz que el mundo da, por ejemplo, uno mira personas de que pues les gusta divertirse en en una actividad del mundo, pero esa paz les dura un poquitito, segundos. Por ejemplo, los que buscan la paz o la felicidad en un trago ahí sí que en el licor, ahí sí que son minutos o digamos horas las que están contentas porque ya al rato les viene ahí sí que la cruda verdad, ¿va? Pasan más sufriendo que divirtiéndose. La paz del mundo se basa en las circunstancias, mas la paz de Dios ya nos fue dada, ¿va? Como les decía, la paz, ahí sí que la paz que nos da el mundo. Hablemos de, como en el café, un grano vano, que solo se mira el café, pero adentro no trae almendra. Mas la paz de Dios ya nos fue dada, va, solo es de que nosotros la busquemos. Romanos 12:18. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí nos habla de que tenemos que estar en paz. Ahí sí que con todos nuestros vecinos, nuestros hijos, con toda la humanidad. Ese es un llamado que Dios nos hace. Porque primero viene la paz que tenemos que tener. Dice, Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, mas aquellos que hacen la paz, dice. Aquí nos habla del fruto de justicia, ¿va? O sea, si tenemos paz en nuestro corazón, vamos a actuar en cualquier situación siempre con justicia, ¿va? Leer Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, amén. Dice, aquí nos dice, tenemos que seguir la paz, mas la paz después nos trae la sanidad. Sin eso no veremos nosotros al Señor. Nos está hablando, o sea, nos está hablando claro este versículo, donde dice que tenemos que seguir la paz, que lo primero es el perdonar, ¿va? Después del perdonar tenemos que tener esa paz en nuestro corazón. Segundo, dice el ser paciente y suave, dice. El ser paciente y suave
es buscar siempre lo que nos dice la Biblia sobre una situación específica antes de actuar, pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Ser pacificador en ocasiones, siempre tenemos que buscar a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe. Pues yo he tenido bastante, no sé si la confianza me ha tenido la gente, pero hay mucha gente pues que me ha buscado para pedirme un consejo sobre siembras y sobre otras situaciones. Y siempre lo he hecho correctamente, como que la siembra sea mía. A mí siempre me buscó la gente, a veces para administrar terrenos que no fueron míos. La vez pasada pues tuve una situación ahí de salud y entregué varios terrenos. Y hubo una de esas personas que dijo que yo le había entregado unos bien bonitos y él ya los había dejado acabar cuando se los entregué ahorita. Tiene como 3 años que los recibió. Y hay veces que me llaman a preguntarme y siempre los guío así con una rectitud, hablándoles como que esa siembra yo la estuviera haciendo para mí, no teniendo ahí sí que ningún egoísmo, decir, ¿para qué les voy a decir si yo lo sé? Yo estoy compartiendo el conocimiento y la sabiduría que Dios me ha regalado. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por ejemplo, en este versículo me recordé a un Carlitos, que él siempre en ocasiones me dijo de que para pelear se necesitaban de 2. Si uno contesta, si a uno vienen y lo ofenden, pues si uno contesta mal, pues las cosas se van poniendo, ahí sí que el color de hormiga, como dicen, va. Y se ocasiona, ahí sí que el problema se va, en vez de ser un apaciguador, está siendo un problemático. Entonces, en ocasiones, a mí me ha pasado, me he quedado callado, porque hay momentos en los cuales pues no puede uno hablar. Entonces, aquí el versículo lo dice, la ira, dice, la respuesta blanda quita la ira, dice. Más la palabra áspera hace subir el furor. O sea que si la respuesta pues es grosera y todo, las cosas se ponen peor, ¿va? En Santiago capítulo 1 versículo 3-4 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este versículo pues nos dice, tenemos que ser pacientes para que seamos perfectos. Por ejemplo, en ocasiones no tenemos que ser así que lebrestados, ¿no? Siempre tenemos que tener esa paciencia que Dios pues nos ha dado y usarla ahí sí que en su mejor momento, ¿va? Porque más con yo aquí en el sector me han gustado mucho para liderar algunos, por estar haciendo las cosas ahí sí que correctas, pues me metí ahí un montón de problemitas así chiquitos, pero fui paciente y Dios pues se encargó de solucionarlos, va. Las cosas las estaban haciendo incorrectamente y yo actué ahí sí que correctamente conforme a las normas. Y ahí va uno, pues ahí es donde uno pues usa la paciencia, ¿va? Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Amén, gracias. Pues aquí nos habla que es mejor la persona que tarda ahí sí que en enojarse, que aquel que presume que no le tiene miedo a nadie, porque eso es lo que sucede prácticamente. Y que hay personas que tal vez porque son grandes, le comentaba yo a Marina, o sea, tienen más fuerza que otras, entonces se sienten ahí sí que superior a los demás, ¿va? Tercero, dice, resolver siempre en la verdad y justicia. Para ser un pacificador siempre tenemos que resolver las situaciones siempre en la verdad y en la justicia, ¿va? Si bien las fuerzas de paz están dispuestas a escuchar todas las partes y no están dispuestas a dejar de lado la verdad de Dios para apaciguar a alguien más, pero apegarme siempre a la verdad de Dios. O sea que siempre tenemos que apegarnos a la verdad. En Juan
8:32 nos dice, si conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Mas si nosotros conocemos la verdad nos hará libres, dice. Proverbios capítulo 12, versículo 17 al 22. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engañó. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El sabio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son sus contentamiento. Amén. 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 Aquí en este capítulo 12, el versículo del 17 al 20, sobre la justicia, sobre la verdad, la justicia. Acá le comento yo a Marina, uno decía, no, una mentirita, yo digo una mentirita, pero esa mentirita la tenemos como un pecado, la teníamos cuando yo crecí en mi adolescencia. Si una mentira no le hace daño a nadie, pero esa mentirita viene a afectar más de a una persona, porque estamos diciendo una mentira. Y acá mismo nos dice de que la mentira es abominación para Dios. En veces tenemos esa mentalidad, no perjudicamos a nadie, Yo antes habían cosas que creía que no eran pecado y llegué en la congregación que estamos a entender que no son buenas para Dios. Y uno para afuera lo mira uno normal y dice, bueno, no es pecado, no estoy afectando a nadie. O otra cosa, dice, bueno, yo no ayudo, pero no perjudico a nadie, Entonces no sabemos ahí prácticamente lo que estamos diciendo, Nos habla claro acá donde dice que la mentira no es de agrado ante Dios, Según de Corintios capítulo 5 del 18 al 19 nos dice, y todo esto previene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo y no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. En estos dos versículos, Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, como papás, como mamás, como hijos, a ser reconciliadores. El ejemplo que Él nos dio, porque Él no nos tomó en cuenta pecados de nosotros, sino que Él más vino y con su muerte nos reconcilió con Dios. En Romanos 5:10, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Dios Jesús nos reconcilió con Dios, mas la muerte de su Hijo nos da la vida eterna. Solo lo que tenemos que hacer es creer en Él, buscar la paz que Él nos da, que ya nos fue dada, solo la tenemos que buscarla. En Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es ser un pacificador, reconciliador, mas si le obedecemos, seremos hijos de Dios. Efesios capítulo 2 del 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias, amén. Nos habla siempre de la paz. Para ser un reconciliador siempre tenemos que tener la paz. Aquí donde dice
que derribó la pared, ¿va? Hizo un solo pueblo, aboliendo, así que con su muerte, pues, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Siempre, pues, el llamado que nos hace acá, pues, es siempre a que busquemos la paz, esa paz que Dios nos da. En Timoteo capítulo 2 del 24 al 25 dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, para con todos apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios nos llama tenemos que ser humildes, amables, enseñar. Me recuerda estos viajes que he tenido a la capital, que me he ido en camioneta y como normalmente pues ahí sí tiene no bastante tiempo de ir pensando en varios lugares ahí en Barberena, en la entrada a la capital. El último viaje que fui se subieron 2 predicadores a predicar la palabra de Dios, uno cuando iba para allá, el otro cuando venía para acá, y me dio mucha felicidad. Él era pastor, el pastor dijo que era como de Jutiapa, o de Gualán, algo así, de un lugar retirado, que Dios le había mostrado que tenía que predicar en toda esta ruta de hacia Barberena, y otro que predicó de allá para acá, y me sentí contento, porque hay mucha gente que anda predicando la palabra de Dios, y siempre, pues, ahí sí que la verdad va. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él nos hace el llamado de que nosotros tenemos que perdonar, como les decía al principio, nuestro corazón tiene que estar blando. Por ejemplo, en el caminar siempre vamos a tener obstáculos, pero nuestro corazón, nuestra mente ya sabe que nosotros pues tenemos que perdonar, ser pacientes, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Por último, voy a leer uno de los últimos versículos, que es Juan 14:27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, Dios acá nos dice claro, o sea, la paz que Él nos da, que no nos confundamos, que no es una paz que el mundo da, es diferente. Como les repetí anteriormente, el mundo da ahí sí que muchas felicidades, pero ahí sí que son segundos. Buscando en la Biblia el pacificador más grande, que es Jesús, que nos vino a reconciliar con Dios, encontré un personaje bíblico que es Abigail, que la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Lo voy a hacer así resumido, cualquiera pues que lo quiera leer, lo puede leer, y dice, en este capítulo se narra cómo Abigail, esposa de Nabal, interviene para evitar que David, quien estaba siendo desairado por Nabal, tome represalias violentas contra él y su casa. La historia de Abigail es conocida por su sabiduría, valentía, humildad, convirtiéndola en un personaje destacado de la Biblia. Lecciones que Abigail nos deja es sabiduría. Abigail actuó con prudencia y discernimiento al reconocer la ira de David y la injusticia de su esposo, dice. La humildad, a pesar de su posición social y la actitud arrogante de su esposo, Abigail se humilló ante David y buscó su perdón y evitando la destrucción, dice. Valentía. Abigail se enfrentó a una situación peligrosa para interceder por su familia y evitar la violencia. En este capítulo pues se narra la situación de fidelidades. Abigail demostró ser una esposa fiel al tratar de proteger su casa y a su esposo de las consecuencias de sus acciones, dice.
el perdón. Abigail reconoció el error de su esposo y buscó el perdón de David. Demostró una disposición a dejar atrás el rencor y la venganza. Por ejemplo, ella actuó como, ahí sí que pacificadora. Otros en su lugar, pues hubiéramos apoyado al marido y hubiéramos comenzado a pelear, o sea, a no dejarse, va. Entonces ella vino y actuó ahí sí que con sabiduría, humildad. Decidí poner la lección de David, que pues David es una persona de que pues se conoce es un rey, va, que Dios lo ungió, y él luego reconoció Abigail, va, la humildad y todo, va. Dice la humildad. David reconoció la sabiduría de Abigail y la voz de Dios en sus palabras, retractándose de su plan de venganza, dice. Perdonó a pesar de las ofensas recibidas, perdonó a Nabal y a su casa, gracias a la intercesión de Abigail. David aprendió a no tomar la justicia por su propia mano y a confiar en el plan de Dios. La historia de David y Abigail nos enseña que la sabiduría y la humildad y el perdón son virtudes importantes que debemos cultivar. También nos muestra que Dios puede usar a personas inesperadas para traer paz, reconciliación y evitar violencia. En ese capítulo, pues, me puse yo a leerlo. Y pues David actuó con la sabiduría que Dios le dio, reconoció que pues Abigail se estaba siendo una pacificadora. Entonces, pues ahí sí que es el llamado que Dios nos hace a ser pacificadores y reconciliadores, iniciando por nuestras familias y siguiendo fuera de nuestras familias. Yo quisiera compartirles por último un salmo que me gustó mucho, donde dice Salmo 37, capítulo 37, versículo 37, donde dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. O sea que si buscamos la paz en nuestros corazones, vamos a tener un final dichoso. Voy a terminar con una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por haberme permitido. Tú sabes que el día de hoy es la primera prédica durante mi vida, durante 42 años que tú me has regalado. Gracias, Señor, por haberme permitido, porque era un día que estaba esperando. Y te pido, Señor, que este tema, el cual tú me escogiste, le haya llegado a muchas personas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.